Ok, seguimos, Andy. No Sí, sé por dónde íbamos acá, fíjate, pero la última bueno. cita me dejó boquiabierto. Aquí la sierva de Dios deja claro que a Dios, la divinidad, decíamos, la integran tres personas. Y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez establecido este punto, como les decía, esperamos que podamos entender, ¿verdad?, lo que viene. Aquí ella habla de Cristo, el unigénito de Dios. Y esto es extraño y es una de las cosas que no le encuentro explicación. Y es que la Biblia y el espíritu de profecía, cuando se refiere a la deidad, bueno, lo digo entre comillas, no le encuentro explicación, pero yo lo entiendo, también lo menciona como Dios, pero al mismo tiempo que menciona a Dios, lo menciona como al Padre. O sea, pareciera, y yo creo que es así, que estos títulos son intercambiables para Dios. Esto es muy interesante, Sandy. La sierva de Dios así lo interpreta, de igual forma sucede en la Biblia. Veamos, por ejemplo, la siguiente cita de esta sierva en donde la escritura, eh, donde ella, al querer referirse a Dios, hace una combinación y usa intercambiable, de forma intercambiable los términos gobernante del universo, Padre nuestro, Dios, Jehová, Ser Supremo, Deidad, Señor. Para ella es la misma cosa. Y tú me Sí, dirás, no, 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 eso no es posible. Mira, hablando del amor de Dios, de Jesús, hablando del amor de Dios, de Jesús, se expresó ella se expresa de la siguiente manera en esta cita. Escuche cómo se refiere en relación a quién es Dios, dice ella. Señaló Jesús a sus oyentes al gobernante del universo, bajo un nuevo nombre, Padre Nuestro. Quería que entendieran con cuánta ternura el corazón de Dios anhelaba recibirlos. Enseñó que Dios se interesa por cada alma perdida, que como padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los sí, que le temen. Y escucha lo que dice esta artista, te hablábamos del paganismo, ¿te acuerdas? Que el sí, sí. paganismo, es que Dios no le copia al paganismo, el paganismo le copia a Dios. Así ha sido siempre. Entonces dice ya, el paganismo enseña a los hombres a mirar al Ser Supremo como objeto de temor antes que de amor, como una deidad maligna. Wow. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Sí, como uno de Damalí. Como nos enseña el paganismo como una deidad maligna. Claro, ella está diciendo, Dios es una deidad, pero Sí, el paganismo nos enseña que Dios es una deidad maligna. sí. ¿Qué es lo que hacen nuestros hermanos a veces? Que nos dicen que esa deidad, esa trinidad que nosotros creemos es maligna o Es es diabólica. satánica. ¿Estás entendiendo? Interesante, ¿va? Entonces dice ya, el paganismo enseña a los hombres a mirar al Supremo o al Dios como objeto de temor antes de, antes que de amor, como una deidad maligna la que es preciso aplacar con sacrificios, en vez de un padre que vierte sobre sus hijos el don de su amor. Aún el pueblo de Israel había llegado a estar tan ciego a la enseñanza preciosa de los profetas con referencia a Dios, porque este era un problema también allá, que esta revelación de su amor paternal parecía un tema original, un nuevo don al mundo. En otra cita, refiriéndose a los que piensan, porque este es otro tema también, a aquellos que piensan que la naturaleza es una fuerza o es un Dios en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Que la naturaleza sea una fuerza estable por sí misma, con exclusión de la deidad o de Dios. Escuche cómo menciona diferentes títulos para referirse a Dios. Mira, dice, mucho se habla en cuanto a que Dios está en la naturaleza. Dios.
como si el Señor estuviese limitado por las leyes de aquella. Escucha cómo intercambia los términos. Y sigue diciendo, al extremo de ser su esclavo. Muchas teorías pueden inducir a las inteligencias a suponer que la naturaleza sea una fuerza estable por sí misma, con exclusión de la deidad, que tenga su propio poder inherente con el cual obrar. En este respecto, los hombres no saben lo que dicen. Supondrán que la naturaleza tenga el poder de existir por sí misma sin la mediación constante de Jehová. Tremendo. El Señor no obra por medio de sus leyes para invalidar las leyes de la naturaleza. Él ejecuta su obra por medio de las leyes y propiedades de sus instrumentos. Por lo que la naturaleza obedece, aún así, dice Jehová. ¿Notaste cómo usa intercambiablemente esos términos? Sí, y claro, esto se llegó a ¿Me creer entiendes? porque Y, el panteísmo en eso es que consiste, en creer sí, la cita, sí. que la Que naturaleza la- tiene su propio poder. ya. Pero acuérdate que yo utilicé, estamos hablando Sí, de otro tema, pero lo que te estaba señalando son los términos que utiliza ella para referirse a Dios, ¿no? la variedad de términos. La variedad de términos, pero sí, ese es otro tema aparte, ¿eh? Sí, sí. Eso No, del pero esto, panteísmo. esto que tú dices también está en la Biblia. Por ejemplo, tengo Ujú, aquí Isaías capítulo 44, desde ujú. el versículo 6 hasta el 7. Escucha aquí, un lector inteligente se dará cuenta de cuánto Jehová hay aquí. Ujú, Isaías 44, 6 y 7. Dice, así dice Jehová, rey de Israel. Y entonces hay una coma. Y Jehová su redentor. Aquí hay dos ujú. Jehová. Hay un Jehová Redentor, Sí, ahí está el Padre y está el Hijo, porque el el rey, verbo, podríamos el decir, ¿verdad? verbo. Sí, Sí, es sí. interesante. Sí, y así se cansa la Biblia de decir. Ahora bien, ¿qué podemos concluir hasta este punto, Sandy? Escuchamos títulos como gobernante del universo, Padre nuestro, Dios, Jehová, Ser Supremo, Deidad, el Señor. Para ella son uno y el mismo. Sí, Pero ¿por qué Jesús en Juan 17:3 dice, ahora vamos entrando ya, ¿eh? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También Pablo dice ahí en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y al único dicen Dios los verdadero. hermanos, mira, Al único Dios verdadero. Entonces Jesús estaba admitiendo que él no era verdadero. pero yo te pregunto, bueno, déjame continuar ahí, porque no quiero meterte en problemas también, ¿verdad? Pero más adelantito te voy a hacer una pregunta. En lo personal, yo no encuentro ninguna contradicción tomando en cuenta lo que hemos leído en el espíritu de profecía, ¿verdad? De esos títulos que son intercambiables, ya que el Padre perfectamente es el único Dios, así como Jesús es el único Dios y Y como el el Espíritu Espíritu es Santo el único Dios. es el único Dios, Sí, porque en cada uno habita la plenitud de la deidad. O sea, hablar con uno es como que si nosotros estuviésemos hablando con el otro. Ver a uno es ver al otro. Jesús dijo, el que ha visto a mí, ha visto ha al Padre. visto al Padre. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dijo, y si yo me fuere, enviaré a otro consolador, otro para, parácletos, otro, pero igual a él en sustancia. Es por eso que para entender a Jesús en su deidad como en su humanidad es importante que comprendamos de la mejor manera posible a la divinidad o al Dios triuno. De esa manera podemos entender cuando Pablo dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Jesucristo, hombre. hombre.
El único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo hombre. ¿Por qué? Porque en él habita la Habita plenitud, toda la plenitud de la toda la deidad. plenitud Sí. de la deidad. Ay, Y, ¿por qué? ¿Y por qué el Padre no? y qué bueno ¿Y que por qué el toda. Espíritu no? Digo, si tanto, por ejemplo, hablamos, que yo digo, el Padre es maravilloso, ¿eh? Pero ¿y por qué no hablamos del Padre? Pues porque siempre ponemos al Padre como encima, ¿no? Sí. Y eso es otro temita, eso de las jerarquías que se habla, ¿no? Ay, tanto cosas que pudiera decir yo. Sí, Ok, sí. Otra cosa es que se menciona mucho, que ya sería parte de esta serie, que muchos dicen, bueno, pero que el Espíritu Santo, los únicos que reciben adoración es Dios el Padre y Dios el Hijo. No hay un Dios el versículo en la Padre, Biblia sí, donde, sí, no hay un sí, y versículo yo en la te Biblia donde digo, el Espíritu pero Santo es verdad, pero yo te digo, si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son un solo Dios, ¿tú crees que se reci- enoja el Espíritu Santo? no, y Es más, cuando el Padre recibe adoración, el Hijo recibe adoración y el Espíritu Santo. claro, claro, como diría un peruano, yo siempre digo a mi esposa, claro, claro, así Lo que hablan pasa ustedes. es que ese concepto de individualidad, yo creo que es un calificativo propio del egoísmo humano. Sí, 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 sí. Y por eso a veces queremos comparar las cosas humanas Sí, con Dios y no damos una, la verdad. sí, Por eso dijo, es que es increíble. Mira, Sandy, yo estoy escribiendo un tema de la unidad de Dios, pero lo tengo en mi mente, pero no lo puedo expresar. Porque es que Jesús dijo un día que él esperaba que nosotros fuéramos uno, como sí, él es con el Padre. Y uno. cuando ese día haya unidad, cuando ese día en la iglesia haya unidad, recién el Señor va a venir por su pueblo. Porque el espíritu de unidad nos hace entender muchas cosas, Amén, así es. muchísimas cosas. Imagínate, no entendemos, por lo mínimo, digo, a Dios en estas cositas así simples. Y nos cuesta muchísimo, te digo, y te digo, como seres humanos también, tenemos graves problemas de unidad en la iglesia. Claro, Tú mismo decías, el egoísmo. Imagínate, no entendemos la unidad, no podemos crear ese vínculo de unidad entre nosotros. ¿Cómo vamos a entender la unidad de Dios? sí. Entonces, Cuando hacemos esta misma persona que, ya no voy a mencionar nombre, pero que estudian con sinceridad y que afirman lo de la jerarquía de entre Dios el Padre y Dios el Hijo, y que afirman que también el Hijo es engendrado, es por esto, porque la comprensión humana sobre el tener o apropiarse de algo para dividirlo, repartirlo entre personas, en nosotros no cabe, porque es que nosotros que queremos, cada quien quiere lo suyo. Tú quieres lo tuyo, yo sí, quiero lo mío. Entonces, esa concepción, nosotros queremos aplicársela a la deidad y no cabe, porque es que ellos disfrutan la felicidad de ellos tres, reside precisamente en que si uno de los tres recibe honor, los tres la están recibiendo. claro, claro, eso es así. Y mira, Sandy, el problema es eso, porque mientras no haya unidad, nunca vamos a recibir el No, Espíritu Santo. No vamos. Y si no llega el Espíritu Santo, simplemente Jesús no puede venir, porque es el Espíritu Santo que nos va a terminar de preparar. sí. ¿Entiende? Entonces, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Sandy, yo no sé, ya llevamos un buen rato, fíjate, y Y todavía todavía no hemos entrado no a hemos lo fuerte comenzado. del asunto. Bueno, interesante que Pablo resalta la unidad de Cristo. No solamente dice Jesucristo, ah, eh, porque en verdad debemos saber que Jesús tenía otra parte, que para nosotros es un misterio, ¿verdad? La sierva de Dios se refiere a él de la siguiente manera. ¿Mm? Voy a repetir esto. Pablo resalta la humanidad de Cristo, ¿verdad? Eh, pero Cristo existía en forma divina y eternamente antes de que Él tomara o viniera como ser humano a esta tierra. Mire lo que dice la sierva de Dios. Y aquí vamos entrando un poquito ya de verbo a cordero. Y tengo una El pregunta. Señor, Después de eso sí. tengo una pregunta que me llega a la mente. Ok, dice la sierva de Dios. El Señor Jesucristo
el divino Hijo de Dios, porque aquí hay otra cosa, lo voy a decir despuesito para no. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como persona diferente, pero a la vez uno con el Padre. Tremendo. O sea, que el que vivía antes al lado del Padre era una persona diferente del Jesús humano que nosotros conocemos. Hay otra cita donde ella también hace esta misma diferencia. Veamos. Aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo, cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino. Y escucha, por eso yo creo que y en esto creo con los otros hermanos que cuando ellos manifiestan que Jesús siempre fue hijo de Dios. ¿Cómo es eso? No sé. No lo sé, pero Yo no, es que yo no tengo. Hay gente que se molesta porque no explicamos cómo vino a ser el hijo de Dios, fíjate. Yo no sé, ¿verdad? Porque por eso te digo, por eso, te dije a la cita del Viejo Testamento, ¿verdad? De Deuteronomio 29, 29, algo así, sí, ¿no? O sea, las cosas son reveladas, son para mí y para mis hijos, pero las de Dios se las guarda. Y este es uno de los misterios. Pero algunos decimos, no, 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 es que lo engendró. Pero engendrar, si yo estudio esa palabra en la palabra de Dios, yo puedo llegar a muchas conclusiones. Entonces, yo lo que veo aquí, y la palabra y el Espíritu de me dice, el Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios. Oye, el Hijo eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. Si lo aceptaban, el Verbo, y aquí cita Juan 1:1, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dios. Antes de que los ángeles fuesen creados, el Verbo estaba con Dios, era Dios. Review Herald, 5 de abril de 1906. Como ustedes ven, como tú ves, Sandy, no es fácil para la mente humana establecer tiempos o situaciones en relación a Dios, ¿verdad? Pero Dios nos lo ha revelado, nos ha revelado la suficiente información como para tener una idea de aquellas cosas que son necesarias para nosotros, ¿verdad? Por eso es que es de mucha importancia establecer y preguntarnos sobre en qué momento se dijo algo y quién lo dijo en ese caso, ¿verdad? ¿Lo dijo el Verbo divino o lo dijo Jesucristo el hombre? Este dato es muy importante ya que de eso dependerá de cómo entendamos las declaraciones de Jesús, Sandy. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando Jesús dijo en Juan 17, voy a leer unos 4 o 5 versículos. Juan 17 del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica, esta cita es impresionante, se va a abrir la mente, Sandy, que vas a ver. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Quién estaba hablando ahí? Es muy importante que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Sí. Y mira que habla como una forma extraña. Y a Jesucristo. Como si se refiera a una tercera persona. Exactamente, pero al mismo tiempo como a él mismo. Como a él mismo, sí.
y a Jesucristo a quien has enviado. Oye, ¿y por qué no dijo, y a mí porque me has enviado? Es un poco extraño, pero he llegado a una conclusión ahí más. No, yo estoy comprendiendo. Mira, te voy a decir, mira, Ujú. me parece que de acuerdo a la expresión que él está usando ahí, la que está saliendo a relucir es la parte humana de Cristo. Interesante. Porque es que es como si, vuelvo y te repito, es como si la parte humana se refiriera a la segunda persona, el Padre en este caso, y a la tercera persona de él mismo en la parte divina, pero la que está clamando es la parte humana. Sí, exactamente, yo lo entiendo así, porque en el versículo dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Quién es el que Sí, estaba glorificando? Porque más adelante vas a ver que fue glorificado. sí, Más adelante, tú vas a ver este punto. Dice, glorifica a tu Hijo. ¿De qué hemos venido hablando? ¿Quién era el Hijo al principio? el El verbo. verbo. El verbo que se... Pero es que aquí también debemos de aceptar, o sea, no es que yo lo entiendo todo y wow, o sea, lo No, entiendo. no. No, mire, es que yo no entiendo cómo se fusionó esa divinidad con la humanidad, no entiendo, pero hay, ahora con estos versículos yo entiendo que Cristo, el ser humano, estaba ya en comunión con esa divinidad. Bueno, eso me lleva a mí a pensar muchas cosas, Ángel, porque, por ejemplo, cuando Jesús vino, cuando el verbo se encarnó, que ya vino hecho hombre, podía haber la posibilidad que en un momento, ya esto es, podía existir la posibilidad que el mismo Jesús en una de esas reacciones se encontrara como extraño, como, pero y esto, como, no sé si me doy a entender. O sea, sí, yo te entiendo, y la sierva de Dios habla así que a veces él no entendía porque Jesús fue Exacto. aprendiendo. Dice que un día llegó al templo, de hecho yo hice una canción, llegó al templo y miró los Ah, sí, corderos y los quedó mirando y analizando y llegó a la conclusión que ese cordero era él, perfecto, iba a sí, sí. morir, iba aprendiendo el conocimiento, lo iba adquiriendo a medida leía la palabra de Dios, porque es que él tenía que ser un ser humano, 100% para darnos ejemplo de cómo vivir una vida santa. No, y que en el conflicto entre el bien y el mal, si la parte divina toma ventaja sobre el plan de redención, Satanás iba a acusar a Dios de tramposo. Era la parte humana la que tenía que vencer. Ujú. Sí. Oh, claro. Sí, es que Dios no tenía que vencer, pues. Dios, como bien dice la palabra de Dios. Bueno, te voy a leer una cita en cuanto a eso, cómo quedó la divinidad allí. Pero no te he terminado de leer esta cita de Juan 17:5, Sandy. Mira, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y mira lo que dice acá, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ha sido una combinación. Y ahora pues, Padre, ahora dice en primera persona, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está otra vez. La ¿Ves cómo eternidad. Sí. resurge esa divinidad y la humanidad de Cristo? Bueno, pero ahí la conversación cambia. Sí, Porque si él está diciendo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese, ahí pareciera ya estar hablando la divina. se unió la divinidad con la Qué humanidad. lío este. Pues, Sí, y mucha gente dirán, ah, son tonterías, Ángel, yo creo que tú estás sin... no tiene Pero es que Dios sentido. no escribió las palabras así a lo desordenado. Mira, nosotros tenemos que analizar bien los tiempos verbales, la Sí, circunstancia, el contexto, todo eso es importante. Porque lo que la palabra de Dios es inspirada por Dios y cada palabra que Dios escribió estaba enviando un mensaje para nosotros, sí, así ¿verdad? mismo es. Claro, que hay cosas que, como estas, no tienen que ver con nuestra salvación, pero es lindísimo cuando tú las interpretas y te motiva a seguir estudiando, Sí, ¿verdad? porque son temas de análisis y los análisis
te incentivan a seguir cavando. Y cuando tú lees la palabra de Dios, algo se te queda, porque la palabra transforma. Y tú y yo somos testigos, Andy. Mira, Sí. yo soy un tipo muy duro de entender. O sea, soy muy malo para estudiar. Yo me gradué de contador bancario, pero como le digo, me gradué de panzazo. Eran las calificaciones más bajas que pueden haber. De carambola, dice aquí, dicen aquí. Cuando mi esposa miró las calificaciones, porque la tuve que mandar a traer acá para estudiar acá, y me da vergüenza enseñársela, ¿verdad? Porque ella pues se graduó de dentista, de médico cirujano dentista. Y bueno, con buenas calificaciones, pero cuando miró las calificaciones de su marido, bueno, me sentí mucha vergüenza yo. Pero bueno, lo lindo de todo es que Dios ya me da una mente para poder retener las cosas y interpretar y pensar. Yo le agradezco al Señor por eso, ¿verdad? Soy muy malo en las cosas para memorizar. Soy muy malo para memorizar, pero ha ido trabajando Dios en ese Pero punto. es como yo le digo a los hermanos en la iglesia. Yo siempre que me toca una intervención en la iglesia, yo incentivo a los hermanos a estudiar la palabra. Yo he conocido Sí. gente que hasta, bueno, cuando yo llegué a la iglesia, para no poner a otra gente como ejemplo, yo no sabía leer. Yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Ujú. Sí, discúlpame, Sandy, tuve que pagar acá porque Sí. por ahí Angelito ya tú sabes cómo se pone. Ok, esta declaración es impresionante y muy profunda, tanto por lo que representa, pero sobre todo en la forma como lo dice, y la pregunta es, ¿quién habló aquí, el verbo o habló Jesús el hombre? Veamos lo que dice y cómo lo dice el texto, vayamos verso por verso. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Quién habla estas cosas? Jesús, el hombre. Y usted notará algo extraño, como si fuera una dualidad, es decir, Jesús habla de sí mismo y habla de sí mismo en las siguientes palabras. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El lector superficial pues no notará este detalle y quizás muchos no le darán importancia, como te dije, ¿verdad? Pero Jesús, el hombre, está hablando de su deidad antes de que él naciera como ser humano, porque él sigue diciendo y ahora surge su divinidad cuando dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tremendo. Sí. Alguien podría decir, pero ¿importa si habla su divinidad o su humanidad? Total, Jesús es el mismo, tanto en su divinidad como en su deidad. Sí es verdad. Y la Biblia lo llama un misterio, ¿verdad? Porque no podemos entender cómo se fusionaron esas dos naturalezas. El espíritu de profecía dice, hablando de su preexistencia, el verbo existió como un ser divino. Esa naturaleza divina permaneció intacta. Lo que sucedió según el espíritu de profecía fue que estas dos naturalezas fueron fusionadas en una sola persona. Escuche lo que dice la sierva de Dios. Hace una pregunta. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? ¿Qué tú responderías, Sandy? A ver, no te No, quiero. que no, Te lo voy a responde. repetir. Sí, ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? claro que no. No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona. Pero escucha, el hombre Cristo Jesús, en ella fueron fusionadas. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y entonces surge la pregunta, pero, Ah, pero, pero si Jesús no hizo nada como Dios. no, pero ahora hay otra pregunta resuelta ya. Ajá, Sí, hay otra pregunta resuelta. Al ajá. principio, A ver, dime. al principio te decía, mantén la idea ahí, al principio te decía que la gente se encuentra más misterioso al Espíritu Santo porque no toma una estructura corpórea.
Pero Ujú. ahora cuando tú acabas de leer que en Cristo está toda la plenitud de la deidad. No, lee la cita porque se me escapa, hay algo que se me escapa, léela otra vez. Dice, Sí, la pregunta es, ¿fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas sí. en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ya, déjalo ahí. En él moraba toda la plenitud corporal. Es decir, para aquellos que me preguntaban que por qué la Biblia no presenta del Espíritu Santo una estructura corpórea, en él moraba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ujú, En Cristo estaba también el Espíritu Santo corporalmente. No sé si me doy a entender. ujú. Pero- Si tú querías tener un cuerpo del sí, Espíritu sí, Santo, sí. ya lo tiene ahí. Ya lo tienes allí, Sí, exactamente. Pero lo extraordinario de esto es, pero dice uno, pero si es que yo no veo ni al Padre, como decían los discípulos. Y mira, sí, y es cuestión de los discípulos también. Los discípulos no miraban al Padre y tampoco miraban al Espíritu. No lo miraron hasta que llegó el día Pentecostés. Pero lo interesante es que Jesús, siendo Dios todopoderoso, caminaba como cualquier persona y no pasaba nada. Los pecadores se le arrimaban y no caían muertos. Al contrario, los sí, sanaba. sí, sí, ¿Por qué? tremendo. Porque su divinidad fue atenuada. Yo no sé qué palabra utilizar, Sandy. Yo no sé si los estudiosos utilizan otra palabra, pero Bueno, yo eso es uso este término profundísimo. porque musicalmente lo conozco cuando Ángel, eso es profundísimo porque el espíritu, a mí no me gusta decir el espíritu de profecía, dice, bueno decirlo pero yo sé que como esta es una cita que más de uno la ha leído, yo Mm, estoy seguro que el espíritu de profecía, porque lo he leído, el dice, Espíritu de Dios, sí. el espíritu de profecía dice Ujú, que la, hubieron ciertas cosas de Jesús que se vieron afectadas por el pecado. ujú. Por Oh, ejemplo, claro. Indirectamente, por sí. ejemplo, Jesús, cuando estaba aquí a pesar de que en él habitaba la plenitud de la deidad, estaba privado de estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Claro. Y esto fue un efecto del pecado que misteriosamente también no se puede explicar. ¿Cómo si en Jesús está la plenitud de la deidad? ¿Cómo entonces no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo? Bueno, el espíritu de profecía explica que la omnipresencia, cuando él estuvo aquí en la tierra, se vio afectada por el pecado. Y es por eso Sí, que él decide enviar al Espíritu básicamente, Santo. o sea, no utilizó sus prerrogativas, Sí, como decía, que exactamente. aferrarse a Dios. ¿Se acuerda que hay un versículo, creo que en Sí, Corintios, lo vamos a ver más adelante? O sea, no utilizó absolutamente nada, a pesar de que en él habitaba toda la plenitud de la divinidad. exacto. Ese es un misterio que yo no pretendo entender, no lo entiendo, pero yo entiendo lo que está revelado. Pero esta cita no termina ahí. Escucha lo que dice al final. Cuando Cristo fue crucificado, fue su naturaleza humana la que murió. La deidad ni se debilitó ni murió. Eso Amén. habría sido simplemente imposible. Bueno, eso ¿Cómo está. pasó eso? No, no, y no cómo pasó. Y no cómo pasó. Porque si la parte, esto tiene una trascendencia terrible. Si la parte humana fue la que murió, no dudamos de eso porque lo estamos leyendo. Esto es para Claro. la gente. Se ve aquí que el plan de redención y el desenlace entre el conflicto entre el bien y el mal, Jesús, como muchos dicen, no tuvo ninguna ventaja. Hay dos ciencias por ahí. Hay una ciencia llamada la o la creencia pre-lazaria y la post-lazaria, que dicen, Ujú. una de ellas dice que Jesús tuvo ventaja en comparación con Adán, porque Adán estaba en un ambiente sano. Mm, Y aquí vemos con esta cita que tú estás leyendo, mm. que no utilizó su poder para nada. Absolutamente nada. Absolutamente. Y mira, ya este estudio se pone más interesante. Mira, de esta cita nosotros podemos sacar las siguientes conclusiones, Andy.
Jesús, el hombre, tenía una naturaleza divina humana. O sea, que él era divino, era Dios, pero también era un hombre, era un humano de carne y hueso como nosotros. Toda su vida la vivió como un ser humano. Aunque en él habitaba la plenitud de la deidad, él no la utilizó. Su condición de Dios para vivir no lo utilizó, sino que él dependió en todo momento de su Padre, porque él vino a hacer la voluntad del Padre. Ese era el pacto que había hecho desde la eternidad, porque él sería un ejemplo para cada uno de nosotros, porque cualquiera que pudiese decir que Jesús pudo obedecer y mantenerse sin pecado, porque él era Dios, está fallando. No podemos decir eso. No, no Dios podemos. no utilizó sus prerrogativas de Dios, Por que era un eso, Dios para vivir, o sea, por eso es que el utilizarlo Padre, por para eso que vencer. por eso que el Padre a nadie juzga, sino que le da todo el juicio al Hijo. Porque Sí, el hijo es el que sabe qué es pasar hambre, qué es pasar frío, cansancio, sed. Y es por esto. correcto, por eso no hay ninguna excusa de nuestra parte, ¿verdad? Para decir, oh, yo no puedo vencer. No, Jesús lo hizo porque era Dios. No, absolutamente. Él cubrió su deidad o la bloqueó su divinidad para vivir como un ser humano, como usted y yo, y La mostrar, suprimió. sí, Esto, y esto, esto, mostrar, esto se vuelve interesante. Ahorita yo dije una palabra, ahora voy a volver para sí, atrás. No era que no podía, porque porque si no podía, no hay inclinación, fue que la reprimió. y eso, Y eso es más difícil todavía, porque exactamente. tú poder hacer algo y en medio de un sufrimiento no hacerlo, ahí es donde está lo grande. Yo tengo un amigo que tiene un hijito de 14 años. Ese muchacho es una máquina para pelear. Él sabe el taekwondo, no sé, una disciplina. Y ese Karate. muchacho sabe que lo han educado para que él sepa dominar su temperamento y cuando se le presente alguna situación de provocación, porque ya pasó una vez, lo molestaron tanto y le dio unos golpes, casi mata a un muchacho. Y le dijeron, él no tenía la culpa, lo provocaron. Él ha aprendido a abstenerse de esas habilidades que ha aprendido. Estoy poniendo esto de forma humana, A pero controlarse a sí mismo, podríamos decir. Jesús sabía que era Dios. Sí, Y él sabía que no podía utilizarla para escapar de las adversidades de este mundo, a menos que su padre se lo autorizara, wow, yo creo que su padre le dijera. esa era la prueba más fuerte de Jesús. Claro, esa era una de las pruebas más fuertes Tener un como poder ser humano tener un y no poderlo poder utilizar. y no utilizarlo, eso, porque mira, nosotros no hacemos cosas, Ángel, porque no tenemos el poder. A veces a veces nosotros juzgamos las autoridades y decimos, fulano hace eso porque él es tal cosa, pero y yo si fuera así, si yo fuera, por ejemplo, un comandante. Hay que estar ahí en esos pantalones, ¿verdad? Entonces, él bloqueó su divinidad, ¿verdad? La atenuó Sí, para mostrar que era posible obedecer los mandamientos de su padre, siendo un ser humano, ¿verdad? Esto es maravilloso y nos da la esperanza de que podemos llegar a ser como Cristo, como y Cristo. ahora van surgiendo las ideas. Ahora me Ah, doy no, cuenta, muchísimo. Pero te ahora me, estoy diciendo que te iban a venir un montón de cosas. ahora me doy cuenta que la lucha de Satanás contra Jesús no era ni siquiera ni siquiera por el plan de redención, era hacer que él utilice su poder. Porque Exactamente, porque lo Sandy. vemos, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Y tú crees que Jesús podía hacer la piedra en pan? ¿La podía Claro que hacer? sí, Claro, claro. claro que sí. Por supuesto. Wow. Entonces, pero el mensaje en este último punto es que el mensaje lindísimo, y eso a mí me da un enorme aliento, es que nosotros podemos llegar a ser más que Amén, vencedores. así es. Nos podemos llenar de esperanza, podemos llegar a ser como Jesús. Él dijo en Primera de Pedro, por eso lo dijo, lo que dijo Jesús es que es una realidad. Primera de Pedro 1, 15, 16, sino que aquel que os llamó es santo, también sed, también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Podemos ser santos como Él fue santo? Claro que sí, claro que Claro que podemos. sí, De claro. hecho, hay una filosofía que está rondando hasta en nuestra propia iglesia que dice que nosotros nunca vamos a llegar a ser perfectos y eso es lo que el diablo quiere. Oye, ah, hay un tema que tengo yo, muy interesante, tengo conclusiones extraordinarias. ¿Podemos llegar a ser perfectos cuando venga Cristo? Se lo dejo por ahí, vamos a estudiarlo un día de esto. Qué interesante, ¿verdad? Es por eso que, como decía, nosotros necesitamos diferenciar entre el Jesús, el verbo, y Jesús, el hombre. Al final de la vida terrenal de Jesús, Él le pide algo al Padre y dice, ahora pues, muy interesante, aquí se va a abrir también la imaginación. Juan 17:5, ahora pues, Padre, qué palabras, qué momento, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí una vez más Jesús ratifica de que cuando él vivió como humano, no utilizó su deidad a cosa que aferrarse. Y así como fueron escritas estos versos gloriosos que aparecen en Filipenses 2, 6, 11, que dicen, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tremendo. ¿Es importante saber quién era el verbo y quién era el hombre, Jesús? Claro que Claro sí. que sí. Y es importante saber cuándo lo dijo como verbo o como humano. También. Porque ahí donde se van a levantar estas controversias y vienen y las enseñan en la iglesia y todo el mundo dice, ¿será verdad? ¿Será verdad? Óigame, es tremendo. Una parte, Ángel, que no me cabe. A ver, Es una parte que no me cabe. a ver si no cabe, a veces, hay cosas que no caben, pues, pero vamos a ver cuál es la Mira, que... hace un momento hemos leído en el Espíritu de Profecía Ujú, que la que murió fue la parte humana, ujú, ¿verdad? La divina no fue afectada. en nada. Entonces, cuando Cristo resucita, ¿qué papel desempeñó la parte divina allí? Porque se supone que Cristo resucita y asciende al cielo. Entonces, cuando Él venga, va a venir también Jesús divino, Jesús humano. Eso es importante explicarlo porque la parte divina no muere, sin embargo, la que resucita es la humana y Ujú, junto a la divina, esa humana se va al cielo. De paso, ujú, me parece que Leonard de White dice que el único vestigio o recuerdo de pecado que quedará serán las señales de Cristo en las manos. ujú. La parte divina no puede tener señales. Esa es otra parte. Ahí es donde no me quiero meter, Sandy. Es que eso, mira, las cosas reveladas son las que yo te estoy diciendo. Esa otra yo no te la puedo contestar. No, Porque no sé cómo se fusiona eso. pero es fácil. Cristo va, yo creo que ese Cristo que anduvo entre los hombres con la parte humana y divina, ese Cristo va a venir, porque es la identificación, Claro. lo que va a Bueno, es que ese es otro tema, yes, Sandy. lo que va a Es de otro tema. marcar que el cielo se identificó tanto con la tierra, Ujú. es que Cristo va a llevar ese cuerpo físico. No sé, no me quiero tampoco. Mira, yo no quiero decir mayor cosa. Lo que sí yo te puedo decir, y hasta a título personal, es que yo creo que todos ayudaron a que resucitara Cristo. Sí, claro que sí, estuvieron los tres, por Es supuesto. que tú te imaginas, en ese acto tan importante para la raza humana, no me digas que el padre dijo, espera, me voy a tirar, me voy a echar un descansito acá. Así como creen que cuando en el principio creó Dios todas las cosas y el Espíritu de Dios se movía por allá, muchos creen que el Espíritu de Dios estaba en una palmera ahí sobre las aguas descansando. No, 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 estaba trabajando, estaba trabajando. Y no he terminado de decir, Filipenses, mira, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿En qué? ¿Condición de qué? en la condición de hombre, Ser. para que nadie vaya a decir que el texto dice hecho semejante, sino te replica otra vez en la condición de hombre, porque semejante y en condición
Es diferente. Ahí está diciendo en la condición de hombre. Claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oye, ¿hasta dónde fue? O sea, ya el hecho de ser hombre, de Dios a hombre, pues era es Una rebajarse humillación. Sí. terriblemente, ¿no? Menos que los ángeles. Pero después, más rebajarse menos que hombre, óigame, es incomprensible, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, es que este es lo maravilloso. Mira, aquí viene estas palabras gloriosas. Por lo cual, ¿por qué? Por todo eso que hizo, ¿verdad? Sí. Por Por toda todo esa eso que hizo, humillación. dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Te acuerdas que decía Jesús al principio? Padre, glorifícame Sí. al lado tuyo. ¿Y qué pasó? Mira, qué interesante. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuánta verdad en un solo versículo? No, no, mira, es que dejémoslo ahí porque no terminamos hoy ahí. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hay otro tema ahí. Tremendo. Hay personas en otro planeta, porque los que están debajo de la tierra. Sí. Dice, toda la vida, bueno, toda la vida de Jesús fue un ser humano, como usted y yo. La palabra de Dios dice, se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero cuando regresó al cielo, el Hijo de Dios, acompañado de su humanidad, Dios dice, ¿Acompañado de qué? De de su... su humanidad, Lo que te decía escuche, ahorita. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y finalmente Jesús fue glorificado con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Extraordinario. Podría continuar hablando del verbo encarnado, pero creo que hemos explicado, Sí, Sandy, más o menos, y queremos dejarlo hasta aquí, este tema, porque mira, yo puedo seguir allí, por ejemplo, he estado estudiando Proverbios 8:22, lo de eso. Pero yo te puedo decir muchas cosas, ¿verdad? Porque este pasaje es alegórico y no podemos sacar una doctrina sí, es cierto. no podemos sacar una doctrina, hay suficiente verdad, ¿me entiendes? Y debe emplearse cautela para no afirmar que la alegoría dice más de lo que el autor quiso expresar. Las condiciones a que se llegue siempre deben armonizar con la analogía de las palabras. Pero este tema de verbo a cordero, este tema es impresionante y es largo porque Claro. me surgen ideas. Por eso te digo que esto se pica, se extiende. Yo aquí Sí, no vamos a terminar. no, porque es que, por ejemplo, Jesús empezó a humillarse en el mismo cielo y hay forma de mostrarlo. Es impresionante. Y yo te puedo decir, mira, la sierva de Dios habla de Jesús como, por ejemplo, en Deseado a todas las gentes, eh, habla de que Jesús tiene vida original. Dice, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. En otra cita dice, el Señor Jesús, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como persona diferente, pero a la vez uno como el Padre. Hay otra cita por acá, dice, Cristo es el preexistente Hijo de Dios que existe por sí mismo. Escucha Uy, eso, Sandy. Él nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando no estuviera en íntima comunión con el eterno Dios. existe por sí mismo. Por Bueno, sí pues mismo. la Y teoría del engendramiento ahí se cae por el suelo, ¿no? uno se cae y se golpea fuertemente y sin opciones a levantarse. Pero te digo una cosa, Sandy, hay un misterio en Dios, no pretendemos conocerlo todo y con esto yo quiero ir terminando. Mira, si Dios me revela lo contrario de lo que yo creo,
yo no tengo ningún problema. O sea, si el único Dios es el Padre, amén, aleluya. Si el único Dios es Jesús, finalmente nos revela, ¿qué problema tengo yo? Yo voy a aceptar. Sí, Yo no eso tengo es. ningún problema. Si Jesús fue engendrado o no, no tengo ningún problema. Para mí, Jesús es maravilloso, ¿me entiendes? Yo no tengo un problema si el Padre lo engendró como engendramos nosotros los humanos. Pero obviamente no sucedió así. Porque Jesús no hace lo que los humanos hacemos. Los humanos hacemos lo que hace Dios. Y eso decía el hermano también. Pero el punto es que las cosas no son tan sencillas como parecen, como muchos nos la plantean. Pero esto no debe ser motivo también de discordia y de desunión, al No, contrario, debe ser motivo de seguir estudiando, ¿verdad? sí. Yo creo que esto es una buena estrategia que el mismo Dios permite para que uno investigue más su palabra, porque si tú no tienes algo que de repente despierte el incentivo a Ujú. estudiar la palabra, bueno, pues, pero como tú dices, esto lo que hace, lo que debería provocar en nosotros es investigar, porque la Claro, palabra de Dios es claro, inagotable. es inagotable, sí. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto el día de hoy? Que no es tan simple como nos lo dicen nuestros hermanos. Siempre cuando te encuentres con la figura del verbo y de Jesús, tienes que pensar, porque es muy importante. Podemos estar diciendo cosas más de lo que la palabra nos dice y podemos estar añadiendo a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Y Apocalipsis nos dice que cuando le añadimos a la palabra de Dios, ay, Hay las resultados palabras, negativos, sí. ¿entiende? Pero entonces, Sandy, vamos a tener otro estudio por allí. Sí. Yo estoy desarrollando unos estudios voy a empezar a desarrollar estos estudios en mi canal. Ya hemos hablado bastante también, ya lo presenté desde otras perspectivas, pero este estudio te lo hice aquí exclusivamente para aquí a tu canal. Y bueno, si quieren investigar un poquito más, si quieren preguntar a los hermanos. Mire, yo no soy pastor, tú lo conoces, tú me conoces, soy una persona que me gusta estudiar la palabra de Dios. Y bueno, si usted piensa que le puede ayudar mis estudios, pues estoy accesible a cualquier pregunta que tengan los hermanos ahí. Yo no lo sé todo, le digo, pero usted me pregunta y no lo sé, yo me pongo a investigar. Eso me encanta a mí, la verdad. Cuando de repente vamos a poner allí el número de Ángel, porque hoy, repito, en la cadena de oración, varias personas me preguntaron por las canciones, pero también Vamos a a mí estar me cantando gustaría ahí. en lo particular que usted se dé una vuelta por el canal Ángel Mensajero TV, allí en YouTube. Aparece como Ángel Mensajero, pero sí lo pone Ángel Mensajero TV. Ajá, Ángel Mensajero, porque Ujú. allí él tiene temas similar a este, ¿verdad? Y con más Claro. detalles, y allí usted se va a dar Muchísimos otros temas. banquete. Sí, entonces Sí, vamos, sí, vamos a hablar, tenemos muchos temas, diferentes temas ahí y ahorita sí vamos a hablar mucho más de profecía y de los eventos, de situaciones que están pasando, de los poderes en el mundo, cómo se están moviendo y se están moviendo en relación a la profecía, ¿saben? sí, claro, como Mm. decíamos al principio, lo que Ujú. mantiene la fe del creyente activa son estos tipos de temas que están perdiendo su aparición, por así decirlo. Pero gloria a Dios que Dios pone en uno este deseo, porque el tiempo que uno dedica, que tú dedicas, Ángel, con todo lo que tú tienes que hacer, Sí, y yo, eso solamente lo puede, ese deseo solamente lo pone Dios en nosotros, que la gloria sea para Él. Vamos a amén. orar para terminar entonces. Sí, despide tú si quieres, Sandy. Sí, oremos. Amante y buen Dios, gracias te damos por tu palabra. Sabemos que en sí tú eres un misterio que no te podemos explicar, porque si llegáramos a agotar el conocimiento sobre ti, tú dejarías de ser Dios. Y eso es lo que te hace ser Dios. Ese será nuestro estudio por la eternidad, la insondeable palabra que hay en las Santas Escrituras, que nos muestran los misterios. Tú has prometido, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú quieres mostrarte a nosotros por medio de tu palabra y te agradecemos por ello. Siendo personas pecadoras finitas, tú nos llevas a estas conclusiones mediante tu palabra. Permite que los que están allí también, detrás de la pantalla, ellos puedan también despertarse en ellos el deseo de escudriñar las Santas Escrituras, Señor, para que ellos te conozcan a ti y de ese modo su vida pueda ser transformada.
Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mi gente, gracias por soportarnos todos estos minutos. Espero que le haya gustado. A mí me gustaría, Ángel, yo voy a cortar por mitad este video. La primera parte la voy a colocar aquí y Ok. la segunda parte ustedes la van a ir a ver a Ángel Mensajero TV para que así hagamos un intercambio. Me gustaría que los suscriptores míos se muden para Ángel Mensajero TV para que también Amén. apoyen a Ángel porque él está haciendo parte de esta producción. Así que, reitero, esta vez yo lo voy a cortar por mitad. Ángel no me lo ha pedido, pero yo lo voy a hacer porque quiero que ustedes se muden para allá para que den apoyo a este ministerio también. Así que, gracias Ángel, Amén. seguiremos esta Claro, serie. claro que sí. Gracias a ti. Dios te bendiga.